nuevamente aquí con el tercer tema de los ejercicios espirituales. Espero que los otros dos, más que gustarles, les hayan hecho reflexionar y pensar en estas dos periferias existenciales, que fue la de la familia en crisis y de los jóvenes en crisis, con el diferente lema de los temas. Y hoy nos toca el tercer tema, hablar de la ruptura del tejido social. Y el tema que vamos a tratar es tejer y bordar una sociedad fraterna. Espero que esto que el Señor quiere darnos el día de hoy a conocer, pues de verdad en familia lo reflexionemos y que estos ejercicios que llevamos pues nos hagan pensar la situación en la que estamos viviendo y cómo la estamos viviendo. Bien, pues vamos a dar inicio, vamos a escuchar el siguiente canto y si gustan pueden irlo siguiendo, ahí viene la letra y si gustan cantarlo en familia, pues qué mejor. Unidos formando un solo pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Pues bien, espero que este canto nos adentre a lo que va a ser el tema. Y pues como dice el canto, somos una iglesia peregrina de Dios y formamos un solo cuerpo. Y Cristo es
la cabeza. Y así iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nuestro objetivo del día de hoy es animar al protagonismo de los laicos desde la mirada de Jesús a fin de favorecer la reconstrucción del tejido social. E iniciamos. Y vamos a ver con los ojos del Padre. Esto quiere decir que vamos a ver nuestra realidad. Por eso en la diócesis se realizó una consulta a las 16 vicarías, teniendo como resultado, en lo que respecta al tejido social, lo siguiente. Es decir, para entenderlo, nuestra diócesis está conformada por vicarías, las vicarías por decanatos y los decanatos por parroquias. Y en todo este sector pues se realizó una encuesta, en lo cual arrojó que hay una sociedad marcada y golpeada y angustiada por la violencia, la corrupción y por la economía familiar. Y si vemos, pues esto conlleva a un tejido social en crisis. Pues sabemos que en nuestro estado y también a veces en nuestros municipios, pues la violencia se ha incrementado. Los robos, los secuestros, el narcotráfico y también pues a veces la corrupción, ¿sí? Entonces todo esto marca nuestra sociedad y por eso es una sociedad en crisis. Y vemos que a raíz de la pandemia se agravó y se potenció esta situación. Además surgieron nuevos rostros, miles de personas enfermas ante un sector salud con recursos humanos, personal y materiales, medicinas insuficientes. ¿Pero esto por qué? Porque los de arriba se quieren beneficiar con lo de los de abajo. Entonces esto muestra una crisis fundamental en nuestra sociedad. Y también así como el atropello del medio ambiente que genera un ecocidio, es decir, una destrucción de nuestro ecosistema. Ya el Papa Francisco nos hacía ver en Laudato Si, en ese documento, el cuidar nuestra casa común, que es este planeta, el cual no lo estamos acabando, que estamos acabando con los recursos naturales, con la naturaleza, y no lo estamos cuidando. Y va a llegar un momento en que nosotros mismos seremos los destructores de los seres humanos. Y eso nos debe de llevar a preguntarnos, ¿qué sentimientos despierta en nosotros estas situaciones? Ya se nos hacen normales, ya lo vemos como algo diario, ya no nos hace reflexionar de qué está pasando con nuestra sociedad. A veces ya vemos las noticias como ver el nuevo día, como ver cualquier cosa. Ya la muerte ya es algo común en nosotros. Ya no sentimos ese sentimiento del apoyo hacia los demás, hacia los que sufren. No, ya pasó a segundo término. Y creo que eso está conllevando a que nosotros mismos estemos haciendo que nuestra sociedad se vaya perdiendo. Por eso los invito a que pónganle pausa a este video para que hagamos un minuto, unos segundos de reflexión acerca de todo esto que está sucediendo en nuestra sociedad. La corrupción, el desempleo, la destrucción de nuestro planeta, la falta de medicamentos para las personas tan enfermas que hay, esa carencia de esas medicinas para nuestros enfermos de cáncer,
para nuestros enfermos de los riñones, de esa insuficiencia renal, de esa falta de medicamento para los diabéticos. Pues eso nos debe de hacer reflexionar qué es lo que está pasando con nuestra sociedad y si nosotros contribuimos para esto. Con los criterios del Hijo. ¿Qué nos dice Jesús en su palabra? Y vamos a ver y a escuchar el siguiente texto. Al ver esta realidad, nos hace recordar el pasaje en donde Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Y vamos a ver qué nos dice. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. Pidamos al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies. Tanta gente que sufre, tanta discriminación que hay, que pues nuestros sacerdotes no se dan abasto a consolar al que está desconsolado. Y también ahí nos invita a nosotros como laicos a servirle, a apoyar a los demás, al que sufre. Porque Jesús, por eso les hace esta referencia a sus discípulos. Pedirle al dueño de la mies que envíe más operarios a la mies. Y ahí entramos nosotros también, no solamente nuestros sacerdotes, sino también nosotros como laicos comprometidos, como laicos católicos. También ahí entramos, al servicio de la mies, al servicio de esta sociedad en crisis, a esta sociedad que sufre. Y no vayamos tan lejos, puede haber también en nuestra casa ese sufrimiento, esa desesperación del encierro por la pandemia o del miedo a contagiarse. Hay que apoyarnos, hay que saber salir adelante a través de la oración, a través de los sacramentos. Hay que acercarnos a la escucha de la palabra de Dios. Yo creo que como católicos todos contamos con una Biblia y ahí podemos reunirnos en familia a escuchar el Evangelio, a escuchar la palabra de Dios, a hacer una reflexión y ofrecerla por nuestra sociedad, por nuestros vecinos. De igual forma, recordemos que todos estamos llamados a hacer algo, aun cuando nuestras circunstancias sean limitadas y escasas. Hay que compartir aún desde nuestra propia pobreza, como nos recuerda el Evangelio. ¿Sí? Orad al dueño de la mies. Y también aquí vamos a ver este otro pasaje donde Jesús nos dice lo siguiente. Alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el gazofilacio. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos estos, de lo que les sobra, echaron para las ofrendas de Dios, más ella, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Así como esa viuda
que echó todo lo que tenía, así también nosotros debemos de ver quiénes somos, los que echamos lo que nos sobra o echamos en realidad todo de corazón a la entrega por los hermanos. Porque Jesús eso es lo que quiere, una entrega total, no una entrega de sobras. Yo le entrego mi tiempo que me sobra, yo le entrego mi dedicación que me sobra, o le entrego todo de corazón. ¿Qué es lo que hago? ¿Entrego sobras o entrego todo lo que tengo al servicio de mis hermanos, al servicio de la sociedad? El tejido social es el conjunto de relaciones, grupos y organizaciones en cuyo espacio está enmarcado un individuo y una comunidad. Se conforma fundamentalmente por tres aspectos, que son los siguientes. El primero son las redes de sociabilidad que se hacen entre vecinos, amigos y parientes. Esta es la relación que conlleva primeramente personal en familia y con los vecinos. Toda aquella relación que llevamos cuando salimos a barrer la calle y platicamos con el vecino de enfrente, de al lado, o que le llevamos a o compartimos comida, o nos apoyamos en algún servicio. Y también dentro de la familia, cuando convivimos, ya sea en los momentos familiares, ¿sí? Pero a veces nuestras barreras ahí son las distracciones tecnológicas. Entonces, ahí hay nuestra primera red de sociabilidad. El segundo son las redes de comunicación que hacen posible los diálogos y la interacción. Es decir, que la comunicación nos permite hacer la interrelación entre nosotros como sociedad a través de lo que son las telefonías, los medios de comunicación, lo que son a veces los grupos donde nosotros nos movemos y platicamos en el trabajo, etcétera, etcétera. Y el tercero son las redes de transacción que tiene que ver con la movilización de recursos. Es decir, entre empresas hay una relación en la que aquel que provee y aquel que compra, o nosotros que vamos y compramos en una tienda, ahí nosotros nos podemos relacionar y es nuestro medio de sociabilizar, ¿sí? Porque socializamos con a lo mejor el vendedor de la tiendita, del supermercado, ya, etcétera, ¿sí? El tejido social es un proceso de construcción permanente que integra constantemente a una comunidad. En algunas de las comunidades o pueblos hay costumbres que permiten socializar, como hay algunas costumbres en Michoacán, en Veracruz o en algunos otros estados, y ustedes han de saber que se comparten, ¿no? Que hay un matrimonio y comparten la comida entre todos los vecinos o entre toda la comunidad. Le ofrecen ya sea algo del banquete, ya sea bebidas, ya sea algo de comer, etcétera, pero todos contribuyen con algo. Y así también vemos en algunas películas, más común en la de los Estados Unidos, en las películas, cómo hacen convivencias entre vecinos, ¿sí? Y pues eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. A lo mejor ustedes en su ambiente donde se mueven, a lo mejor hacen reuniones con sus vecinos. Ahorita pues con la pandemia pues ya se ha restringido un poco eso, pero en nuestra familia podemos ir acrecentándola, ¿sí? Y también, ¿por qué no hacer a lo mejor convivencias a distancia a través de los celulares, de convivir con nuestros vecinos, así como convivíamos? Podemos
hacer partícipes a través de una videollamada, a través del saludo a distancia, a través de la plática a distancia, siempre y cuando nos cuidemos. Entonces, el tejido social es un proceso de construcción permanente. Tú tienes que ser permanente, que integra constantemente a una comunidad. Y por eso en ciertas colonias, pues la mayoría de las personas se conocen. ¿Por qué? Porque así constantemente se van encontrando, se van comunicando y van platicando. Y recordemos las palabras del Papa Francisco. La sociedad globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Y no podemos pasar de largo ante todas las personas, familias y sectores de nuestra comunidad parroquial. Así con las palabras del Papa Francisco, pues toda la globalización tecnológica, digital y también pues de las comunicaciones, pues sí, nos hacen más cercanos. ¿Por qué? Porque ya para ir a Europa pues ya toma un avión y ya en 13 o 14 o 18 horas ya estamos allá, ya estamos compartiendo nuestra cultura. Y a través de los teléfonos o a través de la computadora, a través del internet, pues ya conocemos más culturas y conocemos más cosas de otros países que antes pues era más difícil de conocer. Y a eso quiere referirse, que nos hace más cercanos, pero no hermanos. ¿Por qué? Porque esto a veces conlleva a más odio, a más rencor, a más discriminación. ¿Sí? Entonces a eso es a lo que se refiere. Y pues los invito a que también, aprovechando, que lean este documento del Papa, Fratelli Tutti, en el cual habla acerca de las relaciones humanas y de fraternizar con el hermano. Y también, como aquí nos dice, no podemos pasar de largo ante todas las personas, familias y sectores de nuestra comunidad parroquial. Esto quiere decir que no seamos como en ese pasaje del buen samaritano, cuando pasaron el sacerdote, el levita y pues el samaritano fue el único que se acercó a asistir al que estaba herido. Nosotros a veces así pasamos de largo, que vemos a alguien necesitado, alguien que necesita de algo, a lo mejor de unas palabras de consolación, de un consejo, pero nosotros pasamos de largo. No hay que ser una sociedad así, sino hay que ser una sociedad samaritana. Y ahora vamos a ver y actuar bajo el impulso del Espíritu Santo, que nos invita a que recordemos las palabras del Papa Francisco en el Fratelli Tutti, que ante las sombras de un mundo cerrado, el camino es la cercanía y la cultura del encuentro. Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. El amor, la justicia y la solidaridad han de ser conquistas de cada día. Es decir, que Dios siempre está ahí con nosotros, nos está inspirando y nos está diciendo con el nuevo amanecer que demos amor, que demos justicia y que seamos solidarios ante las necesidades de los demás. Que nosotros también tenemos necesidades, sí, pero lo que nosotros démoslo de corazón, sin esperar nada a cambio. Y ya todo vendrá por añadidura. El Señor siempre estará ahí con nosotros y nosotros no veamos nuestra necesidad, sino la necesidad del otro, para entregarnos de corazón y darnos por amor a los demás, como lo hizo Jesús por cada uno de nosotros, que lo hizo por amor, sin esperar nada a cambio.
Y hemos de empeñarnos en construir lo que el Papa Francisco llama amistad social, promoviendo los valores que llevan al desarrollo humano integral. Hemos de abrir entonces nuestro corazón a todas las personas, a los grupos que hay en nuestra comunidad parroquial. Así, tomamos conciencia de que no nos salvamos solos, sino que nos salvamos entre todos. El darnos a los demás hace que vayas construyendo el camino hacia la santidad. El darnos por amor y no por querer obtener algo. No como aquellos, como veíamos en el pasaje de esa viuda que dio todo lo que tenía. Que no seamos así como los que dieron por quedar bien, que dieron las obras por quedar bien para que los vieran, ¿no? Entreguémonos por los demás, para que así, al entregarnos en amor, solidaridad y justicia, pues seamos felices y caminemos hacia la santidad, porque eso fue lo que hicieron los santos, entregarse a los demás, y promoviendo esa amistad social, es decir, con alegría, con fraternidad. Es el servicio que Jesús nos llama a prestar a nuestra comunidad y a la sociedad en la que estamos insertos. Por último, construir el tejido social implica empeñar nuestros esfuerzos pastorales en la formación permanente de nuestro laicado. Es decir, que siempre tenemos que nosotros estar en una constante formación en la escucha del Evangelio, porque Cristo cada día nos invita a entregarnos al hermano, a ayudar al hermano, a servir al hermano, para así poder llegar a una sociedad fraterna, para que esa crisis desaparezca, porque desde nuestras familias, si vamos uniendo y enseñando el amor a nuestros hijos, la sociedad va a ir cambiando, porque una familia que da amor va a florecer amor en la sociedad. Y por eso nosotros debemos construir esa sociedad en el encuentro con Cristo, en el encuentro con el hermano, en la ayuda al hermano y el servicio al hermano, para que esta sociedad vaya cambiando. Y pues Jesús nos invita a para que unamos y nos desempeñemos en esos esfuerzos pastorales, en una formación permanente. A veces no nos gusta comprometernos, no nos gusta ayudar en el templo porque conlleva compromiso y entrega. Y es más fácil verlo desde lejos y no en una acción en la cual nosotros conllevemos esta entrega. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro tercer tema. Los invito a que nos pongamos en una actitud de oración y que a los que están ahí presentes viendo y escuchando este tema los voltéense a ver cada uno, y en cada uno de ustedes vean a ese que está enfrente de ti, que está a un lado de ti. Ve al hermano necesitado, ve a Cristo vivo, a Cristo que nos invita a entregarnos y ser solidarios con los demás. Y decimos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan juntos. Es como perfume precioso que se derrama sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón, y llega hasta el borde de su túnica.
Es como el rocío sobre el Hermón, que desciende sobre la cumbre de Sión. Ahí el Señor dispuso bendición, la vida para siempre. Y con esto agradezco que hayan estado presentes, escuchando y viendo estos temas. Los esperamos para el cuarto tema. Y pues espérenlos que los subamos. Y los dejo con el siguiente canto. Escúchenlo con atención.